Buenos días. Teletrabajo. Una estrategia que el gobierno ha propuesto con el fin de que las organizaciones puedan no solamente optimizar sus recursos, sino garantizar su funcionamiento a través de la emergencia que nos ha causado el COVID-19, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero, ¿qué es el teletrabajo? ¿Puede mi empresa implementar la estrategia de teletrabajo como una opción para optimizar recursos, garantizar su funcionamiento y mejorar algunos procesos productivos? Obviamente, para darle respuesta a estas interrogativas, lo primero que debemos tener en cuenta es conocer bien nuestra organización, cuáles son los cargos que en mi organización pueden ser identificados para cambiar su modalidad a la modalidad de teletrabajo. En Colombia, la normatividad que rige el teletrabajo ya es bastante conocida y existen algunos lineamientos determinados por el gobierno nacional para que se implemente una estrategia de teletrabajo en las organizaciones y de esta manera las empresas puedan garantizar la implementación de esta estrategia y lo hagan de una manera adecuada sin estar infringiendo la ley en ningún momento. Se podría hablar de que el génesis o el nacimiento del teletrabajo en Colombia ve su luz con la ley 1221 del 2008. Esta ley, que es por la cual tiene como objeto promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones TIC. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente esta norma busca brindar los lineamientos necesarios para que el teletrabajo se convierta en una opción viable, adecuada y se brinden las condiciones necesarias tanto para el teletrabajador como para las organizaciones que adoptan esta medida. En su artículo 2, por ejemplo, miramos las definiciones, donde miramos que nos define claramente qué es teletrabajo en nuestro país y llama bastante la atención que nos enmarca o nos nombra tres modalidades de teletrabajo. Uno de ellos son los teletrabajadores autónomos, que de acuerdo a su definición dice que son aquellos que utilizan su propio domicilio o lugar que han escogido para desarrollar su actividad profesional. Puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo de teletrabajadores podríamos hablar de aquellos trabajadores o profesiones independientes que para brindar su servicio no necesitan estar de tiempo completo de manera física en la organización. Hablamos de abogados, contadores, este tipo de profesiones que a través de medios informáticos como correos electrónicos pueden prestar su servicio y enviar la información de manera adecuada. Por otro lado, me habla de los teletrabajadores móviles, que como bien lo dice su nombre, su título, son aquellos teletrabajadores que por la naturaleza de su trabajo tienen que estarse moviendo de manera permanente y constante de un lugar a otro. Hablamos de asesores de ventas, hablamos de impulsadores. La característica primordial de estos trabajadores es que no tienen una sede física como tal para prestar su trabajo y que su herramienta principal son aquellas tecnologías de la información que permiten mantenerse conectados. Estamos hablando de computadores, tablets, smartphones, etcétera. Y por último me habla de los teletrabajadores suplementarios. Me dice la definición que son aquellos teletrabajadores que laboran 2 o 3 días a la semana en casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. Esto quiere decir, o vemos aquí esas personas que van a las organizaciones, recogen información 1 o 2 veces en semana, lo desarrollan desde su residencia y luego posteriormente se dirigen a la oficina a entregar los paquetes informativos. Entonces, esta norma pues me amplía un poco más el conocimiento sobre qué es el teletrabajo en Colombia, cómo se maneja y cuáles son las modalidades. En su artículo 3 y obviamente el subsiguiente 4 y 5 me habla de la creación de las políticas nacionales para garantizar la adecuada implementación del teletrabajo en Colombia, como la creación de una política nacional
la creación de la Red Nacional del Fomento al Teletrabajo, que me la nombra por allá en su artículo quinto, perdón, en su artículo cuarto. En su artículo quinto me habla de la implementación. Entonces estos tres artículos me nombran las instituciones que deberían o que deben tener participación directa en brindar la estructura, los espacios, la fiscalización y la regulación de que el teletrabajo en Colombia se esté brindando de manera adecuada. Me habla también, por ejemplo, de las obligaciones que tiene, por ejemplo, la DIAN, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Industria y Turismo, que son los entes iniciales, el mismo SENA, que son los entes iniciales que tienen participación directa sobre la supervisión y control de que el teletrabajo como tal sea una estrategia implementada de manera adecuada, con una estructura fundamental, y que las personas y empresas que adopten esta medida en el país pues puedan tener unos soportes y unos lineamientos para que sepan cómo deben implementar esa estrategia en sus organizaciones. En su artículo 6 ya me habla de las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. Y este artículo es de suma importancia porque es aquí donde ya nos empiezan a dar unas obligaciones tanto para el teletrabajador como para el empleador. Miramos como la asignación salarial, que nunca debe estar por debajo de una asignación salarial normal, el respeto a la privacidad. No quiere decir que porque sea teletrabajador tenemos el derecho como empleadores de invadir sus espacios privados para que desarrolle actividades en la organización. En este artículo también me nombra las condiciones sobre las cuales se debería desarrollar un acuerdo para desarrollar actividades de teletrabajo, donde se deben nombrar horarios, se deben hacer modificaciones a los contratos mediante otros SIS, en caso de que el trabajador sea un trabajador permanente en la organización y que ahora esté cambiando su modalidad a teletrabajador. También me habla de la obligación de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social para los teletrabajadores, teniendo en cuenta el tipo de contrato, el tiempo que está laborando en la organización, la actividad que está desarrollando. El empleador, de acuerdo a estos aspectos, tiene la obligación de supervisar los puestos de trabajo y afiliar al teletrabajador a un Sistema General de Seguridad Social para que éste tenga una protección en caso de que se vea afectada su integridad o su salud por la prestación del teletrabajo en esta modalidad. También miramos, por ejemplo, que me habla de la inclusión, donde se tiene en cuenta de que en el teletrabajo inicialmente o tiene como prioridad las personas que por alguna razón no pueden desplazarse hasta las organizaciones a prestar el servicio, madres cabezas de familia, personas con movilidad reducida, personas con amenaza de su integridad o que por su posición geográfica no pueden desplazarse hasta las oficinas de la organización. Deben ser tenidas en cuenta para la implementación de teletrabajo como una modalidad dentro de la organización para que ésta los puedan contratar. Eh, eh, Podemos mirar entonces que el teletrabajo como una estrategia para las organizaciones y para la generación de empleo, digamos que brinda unos parámetros muy positivos, ya que se optimizan recursos, en algunos casos se reducen costos, se disminuye la probabilidad de la ocurrencia de accidentes de trabajo, por ejemplo, es otro aspecto bien importante. Las personas tienen, o los trabajadores, o los teletrabajadores más bien, tienen la oportunidad de pasar mayor tiempo con sus familias, ya que mayor parte del trabajo lo van a desarrollar desde sus hogares o desde espacio que ellos mismos han determinado para prestar su actividad profesional. Entonces, es una norma realmente muy corta en su estructura. Cuenta básicamente con 9 artículos fundamentales que son los que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo o la implementación de la opción del teletrabajo, de la estrategia de teletrabajo, como un camino a seguir para que la empresa garantice su funcionamiento y no se vea afectada a la producción de algunos procesos básicos de la organización. Más adelante estaremos analizando otra normatividad que rige el teletrabajo en Colombia para que las organizaciones y los
empleados que quieran cambiar su estrategia de trabajo, su modalidad de trabajo a teletrabajo, sepan cómo deben hacerlo, qué normatividad es la que se debe tener en cuenta y cómo implementarlo en la organización. El día de hoy miramos la ley 1221 del 2008, la primera, se podría decir, en Colombia, que nos habla a nosotros de teletrabajo y cómo debe desarrollarse en el país. Muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad.